El cielo se abrió en dos el día que llegaron. Estaba en mi puesto cerca del cinturón de radar norte de Alaska, tomando café frío y pensando en cuánto odiaba el olor a aceite de foca. Entonces sonaron las alertas de proximidad. Ni un fallo técnico, ni un simulacro. Contacto real. Todos sabíamos que existían los sapirianos. Demonios, sus conquistas se transmitían por canales negros como espectáculos de terror. 164 sistemas quemados, doblados o rotos. Ningún superviviente. Sus naves no solo mataban. Borraban como si civilizaciones enteras nunca hubieran existido. Pero cometieron un error. Pensaron que la Tierra sería la siguiente. Para cuando el comando envió una alerta continental, la mitad de la infraestructura militar estadounidense había sido bloqueada. Los satélites se convirtieron en rocas muertas. Las comunicaciones se desvanecieron en estática. Pero no éramos como los otros planetas que habían aplastado. No éramos pacíficos. Tampoco estábamos unidos, pero sabíamos cómo luchar. Y se nos daba de maravilla. Vi la primera nave enemiga antes de que se cortara la señal. Parecía una catedral bañada en obsidiana. Fría, perfecta, enorme. Cientos más flotaban tras él, oscureciendo las estrellas como un enjambre de plaga. No exigieron rendición. No hablaron. Simplemente abrieron fuego. Washington, Moscú, Pekín, desaparecieron en menos de 30 segundos. Pero se perdieron algo. La Tierra no era una colección de ciudades bonitas ni capitales pulidas. La Tierra era furia. La Tierra era historia empapada de sangre, trincheras y fuego. No evolucionamos para doblegarnos. Evolucionamos para sobrevivir. Y sobrevivir significa guerra. Los saparianos nunca la vieron venir. No podían entender las tácticas de guerrilla. No podían anticipar que los humanos luchan como animales acorralados que nos desgarrarán la garganta con los dientes si es necesario. El primer contraataque no fue agradable. Un viejo silo de misiles nucleares, olvidado hace mucho tiempo, oxidado, técnicamente fuera de servicio, lanzó 3 ojivas a órbita baja. Los safarianos ni siquiera se molestaron en esquivarlas. ¿Por qué lo harían? Juguetes primitivos. Pero cuando esas ojivas explotaron, no llevaban armas nucleares. Llevaban encaje EMP recubierto de nanitos, tecnología rusa, hackeada y reconstruida por un exingeniero militar lunático llamado Randall en algún lugar de Siberia. Irrastreable, experimental, y según sus archivos, diseñado para destruir un maldito crucero estelar. Lo hizo. La nave catedral se congeló en el aire, las luces se apagaron. Luego cayó. Todos la vimos quemarse a través de la atmósfera y estrellarse contra las montañas rocosas. La onda expansiva rompió ventanas en 4 estados. Pero no parpadeé. Ninguno de nosotros lo hizo. Ese fue el momento en que supimos que podíamos matarlos. Y una vez que los humanos saben que pueden matarte, ya se acabó. Las siguientes 72 horas fueron un caos. Milicias enteras surgieron del subsuelo. Viejos veteranos de guerra regresaron a la batalla. Hombres que habían sido abandonados, traicionados, olvidados, ahora liderando ciudades-estado al combate con cualquier arma que tuvieran. No nos coordinamos con satélites. No lo necesitábamos. Usamos bengalas, corredores, código Morse en rieles de hierro. Y bajo tierra, en lo que quedaba del NORAD, vi a un hombre llamado Comandante Arland organizar la campaña de venganza más aterradora que el mundo haya visto jamás. Arland no era refinado. No creía en las conversaciones de paz. Había enterrado a 3 hijos en las guerras del Golfo, y ahora quería sangre. Nos robaron nuestros cielos, gruñó, mirando fijamente un holograma agrietado. Bien, tomaremos sus naves desde dentro. Y así lo hicimos. Nuestro primer grupo de abordaje no estaba formado por astronautas entrenados. Eran convictos, condenados a cadena perpetua con tanques de oxígeno y botas magnéticas, con la promesa de indultos completos si tenían éxito. 2 naves abordaron. Solo regresó una tripulación. Pero lo que trajeron lo cambió todo. Códigos de navegación separianos. Se creían superiores. Pensaban que éramos primitivos. Pero teníamos algo que ellos no tenían. Desesperación.
Para el 10º día, estábamos secuestrando su tecnología, aplicando ingeniería inversa a sus armas, gritando en el vacío en naves pintadas con las banderas de las naciones muertas de la Tierra. Se acabó el sigilo. Se acabó esconderse. Solo venganza, llamas y furia. Cada vez que derribábamos un destructor seriano, solo dejábamos una cosa atrás. Una tosca señal de Artade pulsando en binario. Perdiste. Sigue adelante. Para la 3ª semana, dejaron de interferirnos porque estaban demasiado ocupados muriendo. Creyeron que habíamos terminado después de la primera semana. Los saperianos creían que el contraataque de la Tierra era una casualidad. Suerte aleatoria de una especie inferior que luchaba contra su inevitable extinción. Ese fue su defecto fatal. No entendían que cuando los humanos sangramos, no dejamos de luchar. Evolucionamos. Eran numerosos, sí, pero no estaban preparados para en que se había convertido la Tierra. No solo un planeta, no solo una raza, una máquina de guerra impulsada por el dolor, la pérdida y siglos de matarse unos a otros con fría eficiencia. Para el 12º día, todas las ciudades importantes estaban cristalizadas o convertidas en fortalezas. Las redes eléctricas habían desaparecido, las cadenas de suministro de alimentos fracturadas, los gobiernos aniquilados o escondidos en búnkeres. Pero en las ruinas, la gente se adaptó más rápido de lo que cualquier algoritmo podría predecir. Lo vi con mis propios ojos. Un grupo de supervivientes de Nevada armó bobinas de plasma separianas con baterías de coche y las montó en camiones averiados. Se hacían llamar los quemadores. Los vi derribar un Skime de clase explorador conduciendo a toda velocidad hacia su campo de propulsión y detonando medio galón de clavos empapados en diésel debajo. La nave alienígena dio volteretas, giró en espiral y se estrelló en las arenas de Mojave. 6 quemadores murieron en el proceso. No importó. 10 más los reemplazaron a la mañana siguiente. No se puede ganar contra gente así. En las entrañas de lo que quedaba del NORAD, el comandante Arland caminaba de un lado a otro como un conejo. El hombre tenía sueño en los ojos y furia en los huesos. Su voz era áspera, sus manos siempre temblaban cerca de la empuñadura de su cuchillo. No confiaba en nadie que no hubiera perdido a alguien en la primera oleada. Confiaba en mí. No sé por qué. Tal vez porque no intenté impresionarlo. Tal vez porque no sonreí. Quizás porque no me quedaba nada que perder. ¿Sabes qué es lo que más odio de ellos?, preguntó Arland, de pie sobre un mapa hueco y destrozado de Norteamérica. No son las armas, sino ese silencio petulante. Sin propaganda, sin exigencias, sin discursos. Creen que estamos por debajo incluso de sus insultos. Guardé silencio. No pedía una respuesta. No la necesitaba. Le pusimos las manos encima a uno de sus comandantes. Dijo, con los labios curvados con una mezcla de asco y satisfacción. Tardamos 4 horas en romper el cifrado de su casco. Resulta que usan amortiguación emocional. Eliminan la necesidad de sentir miedo, culpa, empatía o dolor. Eso explica muchas cosas. Creen que eso los hace más fuertes, continuó, encendiendo un cigarrillo con mano temblorosa. Pero he visto lo que la rabia puede hacer, de lo que la venganza hace capaz a un hombre. Preferiría a un humano furioso antes que a un alienígena tranquilo cualquier día. Dio una larga calada, con la mirada perdida. Luego me miró. Voy a enviarte a Canadá, parpadeé. ¿Por qué? Porque ahí es donde están construyendo algo. Dijo. Interceptamos pulsos que venían de las profundidades de las montañas Laurentian. No es una señal de calma estándar. Algún tipo de red cuántica. Podría ser una puerta. Podría ser un caldo de cultivo. Podría ser algo peor. Hizo una pausa, luego me entregó, se aclara la garganta, una carpeta. No vas solo. El escuadrón que me dieron era el tipo de desastre que solo encuentras cuando el mundo se acaba. 5 hombres, todos asesinos por derecho propio. Estaba Reyes, ex ejecutivo del cártel convertido en luchador por la libertad, con los ojos muertos, las manos siempre crispadas. Luego Cross, un superviviente de Minnesota que podía desaparecer en un bosque sin dejar huellas, habló más con gruñidos que con palabras reales. Nikolai,
Un experto ruso con una cojera permanente y una risa que podía ponerte la piel de gallina. Tamlin, el más joven de nosotros, solo 19 años. Rápido, furioso, demasiada adrenalina, poco sentido común. Afirmó haber visto diseccionar a sus padres en una nave de investigación separiana y haber escapado mordiendo la garganta de un guardia. Y luego estaba yo. Ya no tenía nombre. Los separianos me lo quitaron cuando incendiaron mi casa y convirtieron a mi esposa en vapor. Ahora solo era un arma y estaba listo para ser utilizado. La inserción en territorio canadiense se hizo de noche. Sin motores, sin tecnología, solo planeadores y un silencio sepulcral. Aterrizamos a 30 kilómetros de las ruinas de Montreal e hicimos el resto del camino a pie. El frío nos mordía la piel y la nieve dificultaba seguirnos sin delatarnos, pero nos movimos como sombras. Durante 3 días, no vimos nada. Ni patrullas arianas, ni naves, ni señales, demasiado silencio. Entonces llegamos a la base de las montañas. Ahora era un cráter, solo que no era natural. La nieve se había quemado en un círculo perfecto. En el centro había algo que no pertenecía a la tierra. Torres de obsidiana retorcidas que se alzaban como enredaderas negras, latiendo con luz violeta, zumbando como un ser vivo. Estaban construyendo algo y casi estaba terminado. Tamlin levantó su telescopio y maldijo. Hay al menos 2 docenas de esos bichos raros, además de drones, además de esa cosa en el centro. Todos la vimos. Una estructura con forma de garra agarrando una esfera. Fuera lo que fuese, te hacía doler los huesos solo de mirarla. Están construyendo un estabilizador planetario, murmuró Nikolai. Vi los planos en Moscú antes de que perdiéramos contacto. Esa garra se aferra al núcleo del planeta, lo chupa hasta secarlo, convierte toda la corteza en combustible. Reyes se escupió en la nieve. Bastardos no están aquí para conquistar. Están aquí para despojarnos como chatarra. Asentí. Luego nos aseguramos de que se ahoguen con él. El plan era suicida, pero así es como se ganan guerras como esta. Esperamos hasta la medianoche. El frío era insoportable. Se nos congeló la respiración, pero la rabia nos mantuvo calientes. Nos dividimos en parejas. Reyes y Cross se movieron a la izquierda. Tamlin y Nikolai dieron un rodeo a la derecha. Yo fui directo al centro. Tenían escudos, drones, barreras de energía. Nosotros teníamos cuchillos, explosivos viejos y nada por lo que vivir. La primera explosión vino del oeste. Cross derribó una torre embistiendo una moto de nieve manipulada llena de nitrato de amonio justo en su base. El fuego floreció en la oscuridad como un amanecer del infierno. Los safarianos se giraron, confundidos, no presas del pánico, solo procesando. Ese fue su error. Tamlin apareció por el otro lado, disparando a los drones. Cualquier arma que hubiera rescatado de los restos alienígenas. Funcionó. La mitad de ellos cayeron, chispeando y retorciéndose como insectos fritos. Me moví a través del caos, una granada en mi chaleco, un cuchillo de combate en mi mano, me acerqué a uno de ellos. Se giró, levantó un rifle de plasma. No le di la oportunidad. Le clavé la hoja bajo la barbilla y vi su sangre negra humear en la nieve. Seguimos moviéndonos, matando, gritando por encima del caos. Una a una. Las torres cayeron hasta que solo quedó la garra. Entonces se abrió. No puedo explicar qué salió de ella. No era un soldado, ni una máquina, algo más. Una criatura hecha de luz, hueso y rabia. 12 pies de alto sin rostro, solo un campo ondulante de gravedad y dientes. Todos nos detuvimos. Incluso los separianos dudaron. La cosa pulsó una vez y Tamlin explotó. Simplemente desapareció. No hubo tiempo para gritar. No quedó ningún cuerpo. Reyes gritó y abrió fuego. Inútil. Cross cargó con una hoja. Duró 3 segundos. Corrí. No porque tuviera miedo, porque tenía un trabajo. La granada. Llegué a la base de la garra, abrí la escotilla y empujé el dispositivo en su núcleo. La criatura gritó detrás de mí, un sonido como todas las pesadillas que he tenido. Me giré justo a tiempo para verla volando hacia mí, la gravedad destrozando la nieve, los árboles, incluso pedazos de mí.
Entonces la granada explotó. No fue una explosión normal. Fue una onda expansiva desarrollada por ingenieros rebeldes para desactivar la tecnología sapariana a nivel molecular. La cosa se desplomó en el aire, los huesos crujiendo hacia adentro como papel. La garra la siguió. Las torres se convirtieron en cenizas. El pulso se detuvo. Me desmayé. Cuando volví en mí, Nikolai me arrastraba pendiente abajo. «Sigues vivo», dijo, sonriendo con la cara llena de sangre. «Sabía que estabas demasiado enojado para morir». Miré de nuevo a las ruinas. Solo humo ahora. Nada alienígena. Ni luz, ni zumbido. Solo silencio. Silencio humano. Enterramos a Tamlin y Cross allí. Sin oraciones, solo tierra. No habrían querido nada más. 3 días después, Arland me miró a los ojos y dijo 7 palabras que nunca olvidaré. «Vamos a llevarles la guerra». No tuvimos tiempo para lamentarnos. La guerra había cambiado. Ya no éramos supervivientes. Éramos depredadores. Y los depredadores no lloran. Cazan. Tras la destrucción de la garra en Canadá, la actividad de la flota separiana en órbita se redujo un 73%. No es que nos quedaran satélites para rastrearla. Obtuvimos esa cifra de registros de comunicaciones robados de los cráneos de los comandantes muertos. Reyes encontró la forma de traducir sus símbolos a patrones de frecuencia sin procesar. Arland lo llamó genio. Reyes lo llamó venganza. Habían perdido demasiado, demasiado rápido. Se suponía que la Tierra sería su 165ª victoria, su barrido limpio, la última casilla sin marcar en su mapa de conquista. En cambio, estaban sangrando, confundidos, descuidados. Y fue entonces cuando Arland hizo su movimiento. La sala estaba más oscura de lo habitual esa noche. Una mesa de guerra improvisada, mapas dispersos y pantallas huecas parpadeando con estática. Arlon estaba de pie al frente, con las manos enterradas en una caja llena de tecnología alienígena, sacando un dispositivo curvo con forma de caja torácica con venas de luz azul pulsando en su interior. «Conseguimos esto de los restos del norte», dijo, dejándolo sobre la mesa. Emitió un zumbido bajo, casi como un gruñido. «Es un núcleo de salto, de corto alcance, diseñado para naves de escaramuza, apenas más grande que una furgoneta de carga». Nikolai se inclinó hacia adelante, limpiándose la grasa de los dedos. «Puede sacarnos del mundo». Arland asintió. «No muy lejos, quizá a 1 año luz como mucho, pero eso es todo lo que necesitamos». Golpeó la mesa y apareció un mapa. Inestable, parcial, pero real. Uno de los registros de comunicación robados contenía un mapa estelar parcial. No pudimos leer la mayor parte, pero un sector destacaba. Herida roja 9. Su término, no el nuestro. «¿Qué hay ahí?», pregunté. Arland sonrió. No era una sonrisa. Era una promesa. Una luna de suministros. Astilleros orbitales. Ligeramente defendida. Demasiado pequeña para ser una amenaza. Demasiado crítica para perderla. Me miró. «Lideras la incursión». La llamábamos Lanza Negra. 5 hombres, un motor de salto robado, una nave de exploración safariana secuestrada, pintada de negro con aerosoles y ceniza de huesos rotos. Olía a óxido, ozono y sangre. Sin ceremonias, sin despedidas, solo el chirrido del metal bajo nuestras botas y el crujido de la tecnología alienígena bajo los dedos humanos. Reyes estaba conmigo de nuevo, esta vez manejando los sistemas centrales. Nikolai tomó las armas. Cross, que Dios bendiga a ese bastardo silencioso, se encargó de las comunicaciones. Y me asignaron a un nuevo tipo. Mercer, británico, de las fuerzas especiales. Demasiado claro para alguien aún con vida. Saltamos a las 3. No sé qué esperaba al otro lado, pero seguro que no era eso. En cuanto salimos del salto, sonaron las alarmas. Reyes maldijo, golpeando la consola con los puños. Rastrearon nuestro vector de entrada. Una patrulla asfariana flotaba frente a nosotros, elegante y silenciosa, con las armas girando. Sin hablar. Ladré. Sin perder el tiempo. «Mátenlo».
Nikolai sonrió como si le hubieran ofrecido un trago tras una década de sequía. Disparó. El arma de rayos que robamos de la nave catedral chirrió con una luz ardiente, atravesando al enemigo como si fuera mantequilla. Un golpe, limpio, eficiente. La nave patrulla se dividió en dos mitades ardientes, flotando en el espacio como un animal atropellado. Supongo que ese es nuestro saludo, murmuró Mercer. Delante de nosotros flotaba Herida Roja 9, una enorme luna gris surcada por cicatrices mineras con delgadas estructuras metálicas que se alzaban como venas alrededor de su ecuador. Astilleros, astilleros, torres de almacenamiento. No era bonito. Era funcional, frío y expuesto. Justo lo que necesitábamos. Llegamos rápido y en silencio. La primera parte del plan salió bien. Demasiado bien. Atracamos en la parte inferior de un pozo de mantenimiento, algo que nunca esperaron que usaran los intrusos. Reyes quemó el casco con un soplete de arco y nos deslizamos dentro. Olía a antiséptico y aceite. Ni rastro de vida. Los ingenieros separianos eran más pequeños que sus guerreros. Altos, sí, pero de complexión estrecha, más frágiles. No lucharon. Ni siquiera gritaron. Matamos a 6 antes de que nadie supiera que estábamos dentro. Lo sentí de nuevo. Ese filo, ese frío entumecimiento tras los ojos. Dejas de verlos como alienígenas. Empiezas a ver objetivos. No lo dudas. Si lo haces, mueres. Llegamos al centro cámara de datos a la segunda hora. Reyes y Mercer se separaron para plantar nodos de virus en el núcleo de control. Cross sujetó la puerta. Nikolai y yo pusimos cargas en la red eléctrica. Entonces algo salió mal. Siempre pasa. Cross transmitió por radio una sola palabra. Movimiento. Y entonces la comunicación se cortó. Nos reagrupamos rápidamente. Mercer sangraba por el hombro, con la mirada perdida. Hay una unidad de guardia al final del pasillo. Grande, rápida, no como las demás. Me moví. Encontramos a Cross doblado por la mitad. Literalmente, con la columna rota, la garganta desgarrada. Detrás de él, pisando fuerte por el pasillo iluminado en negro, venía el guardia sariano, de 2.7 metros de altura, nada elegante como los demás, corpulento, industrial, como un golem de guerra cosido de odio y metal. Su rostro era un espejo negro, sus brazos zumbaban con cuchillas de plasma. No dudamos. Nikolai fue a la izquierda, Mercer a la derecha. Cargué por el centro, lanzando un disruptor sónico. Rebotó una vez y detonó, inundando el pasillo con un grito demasiado agudo para los oídos humanos. Pero los safarianos no eran. Sordo. El guardián se tambaleó. Mercer disparó. Un rayo de plasma a un lado atravesó su blindaje, pero siguió avanzando. Nikolai se agachó, apuñalándolo con una monolade fundida que él mismo había soldado. No lo perforó, solo desprendió chispas. Salté, aterricé sobre su lomo y le metí una mina térmica entre los omóplatos. Arde en el infierno. Explotó. El pasillo se derrumbó a nuestro alrededor en fuego y ruido. Salimos cojeando 20 minutos después, con los núcleos de datos en la mano y sangre en las botas. Habíamos perdido la cruz, pero habíamos ganado algo más valioso. Conocimiento. Los separianos estaban en pánico. Su luna estaba comprometida. Su red corrompida. Su flota fracturada y enterrada en lo profundo de sus registros de control. Encontramos una transmisión de algo más allá de su imperio. Una advertencia de no atacar la Tierra, no por el peligro, sino por el potencial de corrupción. La leí una y otra vez. Corrupción. Mercer palideció. Creen que somos contagiosos. Nikolai rió. Lo somos. Infectamos. Con el caos. Eso es lo que temen, añadió Reyes. Temen nuestra capacidad de adaptación. No solo de sobrevivir, sino de convertir sus sistemas en armas. De luchar más sucio de lo que su lógica les permite. No nos temían porque fuéramos fuertes. Nos temían porque éramos humanos. Regresamos a la Tierra 30 horas después. Nuestra nave de salto apenas superó la órbita baja antes de desintegrarse. Nos estrellamos cerca del antiguo Frente de Colorado. Arland nos recibió allí.
Le entregamos los núcleos, los planos, los registros de señales, todo. No habló durante un buen rato. Luego se volvió hacia mí. Vas a liderar la fase 2. No pregunté qué era la fase 2. Ya lo sabía. La fase 2 era guerra, no defensa, ni supervivencia, sino invasión. Dejamos de llamarla guerra. Las guerras tienen reglas, límites, un principio y un final. Esto no era eso. Lo que teníamos ahora, lo que estábamos lanzando, era un ajuste de cuentas. Arland la llamó Operación Caída de Ceniza. Dijo que íbamos a prender fuego a su cielo. Me quedé al borde de los desguaces de Nevada, observando. El sol se filtraba sobre las carcasas metálicas oxidadas de lo que solían ser coches, drones y tanques averiados. El polvo olía a ceniza y ozono. Y cada vez que parpadeaba, volvía a ver al guardián. La columna vertebral de Cross se encorvó hacia atrás, ese monstruo con cara de espejo pisoteando el acero como si fuera papel. Esa imagen era combustible. Habíamos terminado de esperar. Detrás de mí, equipos de carroñeros e ingenieros rebeldes soldaban tecnología alienígena al acero humano. Naves de desembarco improvisadas, cosidas con placas arianas y los huesos de viejos aviones de guerra. Nuestra flota no era elegante, y desde luego no estaba limpia. Pero funcionaba. Función sobre forma, dolor sobre pulido. No necesitábamos lucir bien. Necesitábamos hacerles daño. No vuelan a ciegas. Arlon me dijo mientras nos reuníamos en lo que solía ser el sótano de un casino convertido en centro de operaciones. Las paredes aún tenían murales de póker descoloridos. Ahora estaban cubiertas de mapas, diagramas, cuadrículas en idioma sapariano y objetivos manchados de sangre. Golpeó la mesa con el puño y sacó un nuevo mapa estelar. Tienen un repetidor de comunicaciones orbitando un mundo muerto en la deriva Venturi. Muy pequeño, desarmado. Así es como controlan todos los movimientos de la flota en nuestro cuadrante. Si lo eliminas, les cortas los ojos. Mercer frunció el ceño. Vendrán a buscarlo. Arland sonrió. Bien. Ahí fue cuando los atrapamos. Despegamos desde un silo oculto en Montana. Una vieja reliquia de la Guerra Fría que nadie creía que aún existiera. 3 naves, un señuelo, 2 portaaviones de ataque, cada uno apenas apto para el espacio, cada uno cargado con todo lo que la Tierra pudiera lanzarles. Nada de armas nucleares. Esas estaban obsoletas. Esta vez, trajimos algo peor. Humanos entrenados en operaciones de abordaje cuerpo a cuerpo en gravedad cero, portando palas de agarre improvisadas y bombas de compresión. Habíamos convertido el abordaje en un deporte, en una religión. Y yo era el sumo sacerdote. Saltamos a la deriva a las 4 horas terrestre. Espacio muerto, sin estrellas, solo un sol enano negro rodeado de lunas destrozadas y escombros a la deriva. En medio, el relé sapiriano flotaba, elegante, plateado, prístino, un dedo medio arquitectónico al caos de la galaxia, como si pensaran que la belleza los hacía intocables. Me crují los nudillos. Ya veríamos qué bonito se veía en llamas. El primer paso fue el señuelo, la nave de Mercer. Se desprendió y activó las frecuencias de comunicación en todo el espectro, imitando una señal de socorro falsa. El protocolo estándar decía que los separianos la ignorarían hasta que le conectara un pulso de artefacto falso. No pudieron resistirse. El mando sapariano trataba las señales de los artefactos como reliquias sagradas, prohibidas, peligrosas, irresistibles. En 15 minutos, aparecieron 2 naves exploradoras. Esbeltas, rápidas, puras garras y arrogancia, directamente a nuestra emboscada. Nikolai disparó el primero. Una mina EMP conectada se enganchó a sus motores. Reyes siguió anulando sus impulsores usando los pulsos de código que robamos de Red Gun 9. Ambas naves murieron en silencio. Ahora el relé estaba expuesto. Nos movimos. Rápido. Abordar ese repetidor fue como entrar en un templo. Silencioso, frío, diseñado por criaturas que nunca tuvieron que esconderse, que nunca sintieron miedo. Los pasillos eran lisos, curvados, sin señales de conflicto, sin lugar para esconderse. No fueron construidos para la guerra.
No esperaban que la trajéramos. Encontramos resistencia en el tercer nivel. 2 guardias aparianos, altos, armados con espadas, su piel brillando con circuitos internos. Reyes no esperó. Corrió hacia adelante, gritando un grito de guerra en español, y clavó su arma en la garganta del más cercano. El otro se giró para responder, pero Mercer lo agarró con una llave de cabeza y activó un dispositivo de compresión. El cráneo alienígena implosionó. No disminuimos la velocidad. Llegamos al núcleo a los 6 minutos. Dentro, colocamos una carga útil envuelta en un escudo de polímero, no para destruirla, sino para transmitir a través de ella. Arland quería que escucharan lo que teníamos que decir. Reyes subió el archivo, un simple video, un montaje de cada nave que habíamos derribado, cada cadáver que habíamos apiladas, cada ciudad que habían intentado borrar, pero fracasaron. Al final, mi cara apareció en la pantalla. Miré fijamente a su lente, con sangre en la mandíbula, y dije solo una frase. Esta es la parte donde venimos a por ti. Entonces detonamos el núcleo. La explosión destrozó el relé en una lluvia de vidrio y metal. La red safariana se apagó en todo el sector de la deriva. Habíamos cortado una extremidad. Ahora íbamos a por el corazón. El viaje de regreso no fue fácil. Nos rastrearon. 2 naves de guerra, más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto hasta ahora. No eran exploradores, ni escaramuzadores. Eran gigantes de clase capital, y estaban furiosos. Mercer tomó el timón mientras Reyes redirigía la energía a los escudos. Nikolai manejaba el arma, gruñendo como un perro, murmurando en ruso mientras disparaba. Nos agachamos a través de un campo de escombros, zigzagueando entre lunas congeladas y satélites destrozados. Las naves nos siguieron, silenciosas, perfectas, implacables. Entonces Reyes se giró y dijo, «Tengo una idea loca». Se conectó al virus de retransmisión, lo que quedaba de él, y activó un bucle de retroalimentación en una plataforma minera cercana. Había estado abandonada durante décadas. Sin embargo, aún conservaba un núcleo, aún tenía combustible. Los atrajimos a su órbita y la encendimos. La plataforma se volvió nuclear, no por fisión, sino por el colapso de la fusión. Un destello blanco azulado se extendió por el vacío, sorprendiendo a ambas naves en plena maniobra. Una se desintegró, la otra se tambaleó, inutilizada. La abordamos. El interior era un infierno. Paredes en llamas, pasillos derrumbándose, sarianos muertos desplomados sobre los paneles de control. Uno seguía vivo, arrastrándose hacia una consola, con la mano extendida. Lo pisé con fuerza. Gorgoteó. Me arrodillé a su lado. «¿Dónde está tu mando? ¿Hogar?» No respondió. Le rompí los dedos. «¿Dónde?» Escupió un chorro de sangre plateada. Luego susurró una sola palabra a través de sus mandíbulas destrozadas. «Sinindrail». Me puse de pie. Mercer me miró. Nunca había oído hablar de él. Reyes sí. Él era pálido. Esa es su capital. Salimos antes de que la nave colapsara. Escapamos en una cápsula de emergencia y nos deslizamos hacia la atmósfera terrestre como estrellas fugaces. 3 hombres, un solo nombre, Sindrail. En la Tierra, Arland esperaba. Los demás también. Reprodujimos la grabación. Cuando la oyeron, cuando vieron cómo el safariano la murmuraba como una plegaria fúnebre, toda la sala quedó en silencio. Entonces Arland habló. «Ahí es donde vamos». Se giró hacia mí. «Forma el equipo. Tienes una semana». Asentí y añadí algo más. No más atropellos y fugas. No más sabotajes. Arland frunció el ceño. «¿Y entonces qué?» Lo miré. En el ojo. «Vamos a quemar su maldito imperio hasta los cimientos». 7 días. Ese es el tiempo que tuvimos para prepararnos para el asalto más suicida en la historia de la humanidad. Sin flota, sin aliados, solo un puñado de los bastardos más furiosos e invencibles de la Tierra, un mapa estelar robado y un plan tan imprudente que apenas calificaba como estrategia. No éramos diplomáticos. Ya no éramos soldados. Éramos verdugos. Y la ejecución estaba programada para Sinindra. Sinil.
Solo decir el nombre hizo que mi mandíbula se apretara. Según la información descifrada de Reyes, no era solo su capital. Era su mundo de origen, lugar de nacimiento de su casta gobernante. Un planeta tan profundamente enterrado en la arrogancia tecnológica, que no había visto una guerra en su suelo en más de 3000 años terrestres. Se suponía que era intocable. Pero ese es el problema con las cosas que crecen demasiado para fallar. Eventualmente, fallan estrepitosamente. Arland despejó un viejo búnker nuclear en los Apalaches para preparar nuestro asalto. Solo se permitía la entrada a los vivos. Había demasiados fantasmas en los niveles superiores. Las paredes estaban quemadas con viejos grafitis de guerra y la sangre aún manchaba las escaleras de las primeras semanas tras el impacto. Se sentía bien. Nuestro equipo era ahora más pequeño, más reducido. Solo los que habían sangrado lo suficiente para saber lo que significaba esta misión. Yo, Reyes, Nikolai, Mercer y una cara nueva, Bon. Bon era un clásico, un psicópata montañés que había pasado el último año liderando una milicia en las rocosas que hacía que los caníbales parecieran civilizados. Barba espesa, ojos muertos y una voz como un desprendimiento de rocas. Se unió con una condición: puedo matar a uno con mis propias manos. Nadie discutió. Pasamos los primeros 3 días interfiriendo frecuencias aparianas, plantando falsas balizas en cada rincón del sistema, haciendo que pareciera que la Tierra se preparaba para una defensa a gran escala. Una distracción clásica. Mientras tanto, Reyes y Bon reacondicionaron el motor de salto robado del relé de deriva en una cápsula más pequeña y rápida. No necesitábamos una nave. Necesitábamos una lanza. Una que pudiera atravesar su atmósfera, cortar profundamente el vientre de la bestia y desatar el infierno desde adentro. No íbamos a entrar con armas de fuego. Íbamos a entrar como un virus. La cápsula se lanzó a Oro 300 desde un silo submarino frente a la fosa de Alaska. La presión casi nos mata antes de que llegáramos al espacio. Pero nos habíamos sentido peores. Me rompieron costillas, colapsaron los pulmones y me arrancaron la piel con fragmentos de plasma sillano. La presión no me asustó. El fracaso sí. Mientras atravesábamos las capas superiores de la atmósfera, miré hacia la Tierra, marcado, quemado, pero vivo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo subir por mi garganta. Ni miedo, ni odio, sino orgullo. El salto duró 43 segundos. No salimos de él suavemente. Nos estrellamos contra la órbita superior de Sinil, ocultos dentro de una bolsa de escombros que habíamos rastreado desde un acorazado sapariano derribado hacía 2 meses. Reyes pilotó la cápsula como un loco, rozando sus antenas satelitales y eludiendo sus barridos de escaneo, imitando manualmente las firmas de sus transpondedores. Atravesamos la atmósfera a toda velocidad. Sinil parecía una máquina perfecta desde la órbita. Todo simétrico. Agujas negras y cromadas, nubes penetrantes que parecían más sintéticas que naturales. Sin vida silvestre. Sin océano, solo acero y silencio. Sin belleza, solo control. Exactamente lo que esperaríamos de una raza que intentaba reescribir la naturaleza en algo limpio. Aterrizamos dentro de su anillo central ecuatorial. Una megaestructura del tamaño de Manhattan envolvía el ecuador magnético del planeta. Era su centro de mando, banco de datos y centro neurálgico militar, todo en uno, y simplemente nos estrellamos en sus entrañas. La cápsula se abrió. Las alarmas sonaron por el pasillo. La arquitectura alienígena brillaba bajo la luz púrpura, impecable e impecable. Nikolai tosió sangre y se puso de pie a duras penas. Espectáculo. No vinimos a un tiroteo. Vinimos a matar. Nos movimos por sus pasillos como ratas en una catedral usando vieja tecnología de interferencia de la operación de la Lanza Negra para cegar sus sistemas de vigilancia. Reyes llevaba el núcleo del virus a la espalda, enganchado a la columna vertebral. Un pulso de sobrecarga cargado al nodo correcto se propagaría por toda la red. No solo freiría sus sistemas. Lo expondría todo: códigos de naves, ubicaciones de los mundos natales, puntos débiles, jerarquías de mando, grupos civiles, infraestructuras vulnerables. Con una sola carga, le daríamos a la Tierra los planos para terminar esta guerra definitivamente.
Llegamos al corazón del anillo central en poco menos de 90 minutos. Sin resistencia, lo cual era peor que un tiroteo porque eso significaba que sabían y estaban esperando. Bond divisó la emboscada primero. Comandantes safarianos, 4 de ellos, salieron de las sombras, ataviados con exoarmadura de obsidiana, sus extremidades transformándose en armas afiladas. Uno de ellos medía al menos 2,4 metros de altura, con una corona de púas metálicas que le surgían del cráneo como un dios de la guerra alienígena. No hablaron. Atacaron. Bond rugió y cargó antes de que nadie más pudiera moverse. Abordó al comandante más cercano con fuerza suficiente para romper acero, estrellándolo contra la pared y dándole cabezazos hasta que su propio cráneo se partió en dos. Me giré para enfrentar al más grande. Cuchillo desenvainado, hoja envuelta en fibra de pulso gravitatorio. No esperé a que atacara. Salté. Chocamos en el aire, su hoja fallando mi pecho por centímetros. Clavé mi cuchillo en la articulación de la placa de su cuello y me retorcí. Chirrió, un sonido como de hueso siendo aserrado bajo el agua, y me lanzó por el pasillo. Nikolai disparó una ronda explosiva desde su lanzador montado en la muñeca. La explosión hundió 2 costillas del tercer comandante, pero no cayó. Lanzó la hoja hacia afuera. Mercer la interceptó con un escudo de agarre. El impacto le rompió el brazo, pero le dio tiempo suficiente a Reyes para introducir el núcleo del virus en el nodo que teníamos detrás. El sistema aulló. Una frecuencia grave y profunda llenó la cámara mientras el virus comenzaba a devorarnos. Me puse de pie y me lancé contra el comandante de cabeza coronada. Mi cuchillo había desaparecido, así que usé los puños. No me importaba que pesara 90 kilos más que yo y que su armadura fuera más resistente que la de un tanque. Porque ya no luchaba por la tierra. Luchaba por la cruz, por Tamlin, por cada niño convertido en cenizas en Washington. Por cada nombre olvidado en la tierra. Me rompí 2 dedos al golpear a esa cosa en la mandíbula. Luego le agarré la cabeza. Le rodeé el cuello con las piernas y lo lancé de lado. Cayó con fuerza. Bond sangraba por 3 sitios, pero seguía en pie. El brazo de Mercer estaba destrozado. Reyes tenía quemaduras en la espalda. Solo Nikolai parecía intacto. ¿Hemos terminado?, preguntó. Las luces se atenuaron. Entonces, todas las consolas de la sala se iluminaron en rojo. El virus había hecho su trabajo. Todo lo que los saparianos alguna vez intentaron ocultar era ahora nuestro. Luchamos para salir. No fue silencioso, no fue quirúrgico, fue brutal. Bond le arrancó el brazo a uno de sus soldados y golpeó a otros 3 hasta la muerte con él. Mercer disparó a todos los paneles de la pared para activar la descompresión de emergencia. Reyes derrumbó una escalera con una granada térmica reutilizada. Y yo prendí fuego a sus archivos sagrados. Me quedé en esa cámara, paredes de datos brillantes, historias que habían borrado, nombres que habían robado de mundos conquistados. Y vertí combustible de la línea de respaldo de mi traje, lo encendí con una chispa de plasma y lo vi arder. El fuego no solo quemó. Gritó. Escapamos por los túneles de energía, nos reconectamos con un skimmer robado y atravesamos la atmósfera superior en segundos. Para cuando se dieron cuenta de lo que habíamos hecho, ya estábamos a medio camino del anillo de salto, de vuelta a la Tierra. Pero no como invasores, sino como verdugos. De vuelta en tierra, Arland nos recibió en silencio. Le entregamos el disco. Me miró. No hablé. Asintió. Ahora, acabemos con esto. En cuanto conecté el disco, todo cambió. No parecía gran cosa. Un chip negro chamuscado, no más grande que la uña de mi pulgar, aún manchado con la sangre de Reyes. Pero en cuanto lo conectamos a la red fragmentada de la Tierra, iluminó todas las pantallas desde Colorado hasta Crimea. Los sistemas separianos se abrieron de par en par. Su red de mando, sus rutas de suministro, su doctrina táctica, la estructura de su mundo natal. Cada asqueroso secreto que alguna vez enterraron, ahora lo teníamos en nuestras manos. Y por primera vez desde su llegada, la pregunta no era ¿podremos sobrevivir?, sino ¿cómo los hacemos sufrir? Arland se encerró en el búnker durante 2 días seguidos,
trabajando con Reyes y el último de los estrategas del viejo mundo para planear el ataque final. Lo observé en los monitores. Sin dormir, sin comer, solo café, pastillas de radiación y una sed de venganza tan intensa que cortaba el acero. Cuando finalmente emergió, parecía 9 kilos más ligero. Pero sus ojos, aquellos, no habían envejecido ni un segundo. Nuevo plan, dijo. Olvídense de la defensa. Olvídense del sabotaje. Ya no le seguimos el juego. Dio un golpe con el dedo sobre la mesa. Vamos a borrar a la especie sapariana del mapa galáctico. Nadie dijo una palabra. Me miró. Vas a liderar el ala Armagedón. No te voy a mentir. El nombre sonaba ridículo, pero era lo que representaba. Extinción industrializada sin filtros. El ala Armagedón no era un escuadrón. Era un plano para un borrador planetario construido con tecnología separiana robada, combinada con el ingenio humano y nuestra disposición a ignorar todas las reglas de la guerra. No estábamos lanzando flotas. Estábamos lanzando el infierno. Pasamos 5 días construyéndolo. Una fusión impía de núcleos de fusión nuclear. Desestabilizadores gravitatorios, armas biológicas codificadas con genética saperiana y cargas de detonación de plasma robadas de las bóvedas de almacenamiento de Sinindrael. Se desplegaría por etapas. Primero, aislarían sus puestos avanzados. Luego, desangrarían las líneas de producción de sus astilleros. Finalmente, Sinindra, ya no solo su capital, sino un objetivo. Bon, Reyes, Nikolai, Mercer y yo abordamos la cápsula de terror líder, Amer One. Había otros 5 despegando con nosotros, cada uno tripulado por fantasmas con trajes de piel. Soldados sin nombre, sin hogar, sin pasado, solo un trabajo. Entregar la carga. La primera parada fue una colonia lunar separiana llamada Elri. No lanzamos tropas. Ni siquiera enviamos una advertencia. Lanzamos una varilla cinética del tamaño de un autobús urbano desde la órbita. Tungsteno puro despojado de tecnología. Solo masa y velocidad. Golpeó como el puño de Dios. Una cúpula de comando entera se vaporizó en una silenciosa floración de polvo y muerte. Sin explosiones, sin gritos, solo un olvido repentino e irreversible. El mensaje era simple: no estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para borrar. Lo siguiente era Selra Prime, un mundo fortaleza armado hasta los dientes. Tenían defensas, baterías de alta capacidad, escudos planetarios. Nada de eso importaba porque Nikolai encontró un viejo sistema de alcantarillado bajo su núcleo de fusión, algo que creían que los humanos no entenderían. Rió durante 5 minutos antes de apretar el gatillo. El núcleo se rompió desde dentro. El escudo se derrumbó. Las torres se derrumbaron. Más de 5 millones de saparianos murieron en un solo terremoto planetario. Mercer no dijo nada en todo el tiempo, solo observó las llamas y susurró a la tierra. Para cuando llegamos a Volterra, suplicaban clemencia. Las transmisiones reales traducían las señales de socorro ciferianas, pidiendo negociación. Nos ofrecieron tecnología, paz, incluso un sector del espacio para gobernar como nuestro. Bon escupió en la pantalla del comunicador. ¿Le ofrecimos eso a Washington? ¿Le dimos a Moscú la oportunidad de negociar? Nadie respondió. Apretó el gatillo. Volterra ardió durante 3 días. Entonces llegó la verdadera batalla, el frente de Sindrail. La última vez que lo vimos, nos colamos por la puerta trasera. Ahora estábamos derribando el frente con mazos y fuego. Se habían fortificado desde nuestra última visita. Las agujas se duplicaron, las fortalezas celestiales se blindaron, los cañones orbitales se alinearon como dientes alrededor de una calavera. No nos importó. Reyes redirigió 4 espejos orbitales, originalmente destinados a terraformar lunas distantes, y los convirtió en reflectores láser. Concentró la energía de 3 estrellas cercanas en un solo punto. Derritimos la mitad de su escudo superior en menos de 1 hora. Nikolai voló bajo los restos en llamas y lanzó bombas gravitacionales sobre las ciudades domo. No explotaron. Derrumbaron la gravedad misma. Los edificios plegados como papel de aluminio hicieron añicos los huesos como si fueran vidrio.
Atravesamos sus salas de mando con un calor tan intenso que vaporizó el lenguaje del aire. Y entonces recibimos la transmisión de uno de ellos. El alto mando safariano. No era un soldado de campaña, ni una marioneta. Una voz real, fría, precisa, en un inglés perfectamente traducido. Nos rendimos. Solo eso, nada más. Bond me miró, cuchillo en mano. ¿Creen que esto es una guerra de rendición? No pestañeé. Caminé hacia la terminal, me incliné hacia el micrófono y dije, no queremos rendirnos. Queremos la extinción. Luego lo silenciamos. Plantamos el núcleo final en el centro de la aguja Carent. El monumento más antiguo de Sinil, una torre hecha de cristal e historia. Nos llevó 4 horas de lucha solo para acercarnos. Perdimos 30 hombres en los túneles. Pero lo logré. Planté el núcleo con Reyes sangrando a mi lado, con un disparo en el pulmón, pero aún maldiciendo tan fuerte que haría estremecer a Dios. Y lo armé. No era solo una bomba. Era el fin de su imperio. Cuando explotó, la torre se partió por la mitad, provocando una reacción en cadena a nivel planetario a través de su red eléctrica. Ciudades en cortocircuito, reactores rotos. Su atmósfera expulsó radiación al vacío. Su mundo natal murió. No observamos desde el espacio. Nos quedamos en la superficie, respirándola, vivos. Dejamos un mensaje, transmitido en todas las frecuencias que su raza usó. Querían la guerra, obtuvieron la tierra. Regresamos a casa 3 semanas después. Bond desapareció en las montañas. Dijo que ya había matado suficiente para varias vidas. Reyes se recuperó, con medio pulmón menos, pero seguía sonriendo. Mercer no habló mucho. Un día se adentró en el bosque y nunca regresó. Nikolai ahora dirige una milicia. Enseña a los niños a romper huesos y a construir bombas. ¿Y yo? Duermo 3 horas por noche. Todavía siento el sabor a ceniza. Todavía veo la cruz. Todavía oigo los gritos. Pero sé una cosa. Se acabó. Nunca volverán. No pueden. No queda nada. Éramos los monstruos de la humanidad. Nos convertimos en lo que más temían. Y demostramos de una vez por todas que la tierra no se conquista. Se sobrevive si se tiene suerte. Uno pensaría que el final se sentiría como si te quitaran un peso de encima. Como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta, como la redención. Pero no fue así. Se sentía como el silencio. Un silencio pesado, cargado, antinatural. El tipo de silencio que se cierne sobre un cementerio mucho después de que los dolientes se hayan ido. Regresamos a casa como fantasmas, no como héroes, no como salvadores, solo hombres que habían vivido lo suficiente para terminar la matanza. La tierra a la que regresamos no era la misma que dejamos. Los cielos estaban más despejados. No más cenizas flotando de los bombardeos orbitales. Las ciudades comenzaban a reconstruirse, remendadas con acero, chatarra y una obstinada fuerza de voluntad. Los niños corrían por el suelo con palos con forma de rifles, riendo como si no hubieran crecido a la sombra de la aniquilación. Pero debajo de todo eso, todos estaban cansados. No débiles, solo cansados de una manera que nunca desaparece del todo. Cansancio en el alma. Lo veías en sus ojos, lo oías en sus palabras, lo sentías en cada cena tranquila, en cada pregunta no formulada. ¿Cuántos nos tuvimos que convertir para sobrevivir a esto? No volví a los búnkeres. No me presenté ante el mando. Desaparecí en los confines de lo que solía ser Wyoming, arrastrando una tienda de campaña, una cantimplora y un paquete de cigarrillos, instalado cerca de un viejo río, uno de los pocos que no brillaban de noche por la radiación. Nadie me siguió, excepto Reyes. Me encontró 3 días después, cojeando por la pierna rota que se había hecho durante el derrumbe de la Torre Karen. No llamó a la puerta, no gritó, simplemente se tiró al suelo junto a mi fogata y abrió una lata de frijoles como si aún estuviéramos tras las líneas enemigas. No hablamos durante un buen rato. El fuego crepitó entre nosotros. El viento aullaba bajo y cortante. A lo lejos, un dron zumbó. Probablemente uno de los nuevos exploradores civiles de reconocimiento. Finalmente, Reyes rompió el silencio.
Están erigiendo estatuas. No respondí. Revolvió los frijoles con un palo. Uno de ustedes sobre el búnker de Colorado dice que él puso fin a la guerra. Escupí al fuego. Están llenos de... Él asintió. Sí, le dije que lo fundiera. Que lo convirtiera en balas. Ambos nos sentamos en silencio otra vez, pero el peso entre nosotros no estaba vacío. Estaba lleno de nombres. Cross, Tamlin, Bond, Mercer, todos ellos grabados en nuestros huesos ahora. Demasiado profundos para rasparlos. ¿Sabes con qué sueño?, dijo Reyes, reclinándose y mirando las estrellas. No quería saberlo. No importaba. Me lo dijo de todos modos. Ni la guerra, ni las peleas, ni la sangre. Sueño con ella. Mi hija de pie en el porche antes de que sonaran las sirenas, con ese ridículo vestido morado con purpurina. Hizo una pausa. Se le quebró la voz. Ella me miró y dijo, no llegues tarde esta noche. De acuerdo, papá. No dije nada. No había nada que decir. El dolor no era ruidoso para nosotros. Era silencioso. Era la supervivencia vuelta hacia adentro. Era fuego sin oxígeno para quemar. Arland llamó 2 semanas después. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si quería otra misión. Solo dijo una cosa. Ya vienen. Me puse de pie tan rápido que me crujieron las rodillas. ¿Quiénes? Carroñeros, oportunistas, supervivientes de otras razas. El colapso safariano creó un vacío de poder. Ahora todos quieren un pedazo de las cenizas. No es nuestro problema. Hizo una pausa. Sí, es porque se dirigen a la Tierra. Pensamos que terminaría con Sinindrail. Pero lo que pasa con el poder es que siempre hay alguien que quiere tomarlo. Los hipianos eran monstruos, pero los monstruos mantenían a raya a las otras bestias. Ahora que se habían ido, la galaxia recordaba que estábamos solos. Y acabábamos de demostrar que éramos peligrosos, así que vinieron. No en flotas, todavía no. En exploradores, en comerciantes, en observadores con sonrisas silenciosas y manos temblorosas, fingiendo paz, ocultando hambre. Los peores eran una especie llamada Ptari, comerciantes reptilianos de sangre fría que creían en la deuda antes que en la muerte. Enviaron diplomáticos envueltos en seda, ofreciendo tratados, rutas comerciales, patentes de armas, todo sonrisas, todo halagos, y debajo de todo control, manipulación, propiedad. Arland le cerró la puerta. Así que enviaron algo más. Perdimos una aldea en los Alpes. Desaparecida. Ni cuerpos, ni señales, solo una mancha de nieve derretida y una tenue señal de energía. El mensaje era claro. Obedecer o desaparecer. Me encontré de vuelta en Colorado sin siquiera pensarlo. Botas viejas, rifle viejo, fuego viejo en mis entrañas. Reyes se unió. También Nikolai, sin 3 dedos, pero sonriendo como el maniático que siempre fue. No pidieron pago. No pidieron reconocimiento. Solo dijeron una cosa. ¿Cuál es el plan? Arland nos informó en las ruinas de lo que solía ser el distrito financiero de Denver. La mitad de los rascacielos aún se inclinaban como dientes rotos, pero el centro de comando estaba bajo tierra, zumbando con tecnología sapariana robada y sistemas humanos remendados. Ya no estamos luchando una guerra, dijo. Estamos defendiendo un legado. Se giró hacia mí. El ala Armagedón no está desmantelada. Está evolucionando. Fruncí el ceño. ¿En qué? Arland no parpadeó. En una advertencia. Lanzamos nuestra primera parada bajo un nuevo estandarte. Proyecto Tierra Negra. No destrucción, disuasión. Apuntamos a instalaciones Ptari en 2 sistemas. No matamos, solo inutilizamos. Borramos sus núcleos de datos, quemamos sus bóvedas de deuda, dejamos sus naves flotando muertas en el vacío, a su tripulación gritando en canales vacíos. Cada vez que nos íbamos, el mismo mensaje grabado a fuego en sus cascos. La Tierra no está en venta. Algunos nos llamaron criminales de guerra. Otros nos llamaron salvadores. No nos importaba porque sabíamos la verdad. No había paz, solo preparación, solo postura. El precio de la supervivencia era la violencia eterna envuelta en silencio. Ahora recibo cartas de sobrevivientes.
Niños que crecieron en búnkeres escribiendo para dar las gracias. Uno de ellos preguntó cómo era la tierra antes de los aparianos. Intenté responder, lo escribí y lo reescribí 6 veces. Finalmente dije, menos cruel, pero no menos peligroso. Sigo soñando con la guerra, pero no con las batallas. Sueño con el silencio posterior, con la luz del fuego en el rostro de Reyes, con el temblor de las manos de Mercer. La última mirada que me dirigió Bon antes de desaparecer en el bosque. Me despierto con sus voces en los oídos, no con gritos. Risas. Esa risa cruel, cansada y rota que solo proviene de hombres que han hecho las peores cosas y de alguna manera han vivido para recordarlas. Reyes me preguntó una vez, ¿crees que ahora somos monstruos? Respondí sin pensar. No. Hice una pausa y lo repitió más despacio. Pero tampoco creo que seamos hombres porque no se puede ser ambas cosas. No después de lo que hicimos. No después de lo que tuvimos que hacer. Enterré a Reyes una fría mañana de octubre. Sin ceremonia, sin bandera, sin Dios, solo yo, una pala y el sonido del viento cortando los pinos. Murió mientras dormía. Su corazón se paró poco después de la medianoche. Dijeron que fue estrés, tejido cicatricial, metralla que nunca se eliminó del todo. Yo sabía que no era así. Murió porque finalmente se soltó. Había estado sosteniendo la guerra en su pecho como un pulmón lleno de fuego. Y cuando el mundo se calmó, simplemente dejó de luchar. Nadie apareció en la tumba. No habría querido que lo hicieran. Era un hombre reservado, un hombre roto, un hombre peligroso. Pero era nuestro. Me senté junto a esa tumba durante 3 días. No comí, no dormí, no hablé. Simplemente escuché la nada. El vacío que dejó atrás, el viento, los árboles, los pájaros que regresaban a un planeta que solía gritar. Y en ese silencio, oí algo que no había sentido en años. No paz, sino una pregunta. Un zumbido sordo bajo la superficie de mi piel. ¿Y ahora qué? El mundo no se acabó con la muerte de Reyes. Siguió girando lenta y obstinadamente. Los búnkeres se convirtieron en escuelas. Los centros de mando en hospitales. Los hilos de misiles en invernaderos. Los niños que antes dibujaban acorazados ahora dibujaban estrellas. Arland se retiró, desapareció entre el polvo. Algunos decían que se quitó la vida. Otros decían que se había ido del mundo, siguiendo rumores de otra amenaza en los sistemas periféricos. Nunca pregunté. Algunos hombres no están destinados a morir en camas. Otros no deberían. Nikolai se hizo cargo de la red de defensa exterior de la Tierra. Ahora vestía un uniforme, planchado y pulido con franjas plateadas y una insignia que decía, General. Lo visité una vez. Estaba dando un discurso a un grupo de nuevos reclutas, todos apenas salidos de la adolescencia, con los ojos abiertos y vacíos. Me vio de pie al fondo y rompió el protocolo en el acto. Ese es el hombre que puso fin a la guerra, dijo, señalando. Olvídense de los libros. ¿Quieren aprender algo? Siéntense y cállense. Déjenlo hablar. No quería, pero le debía una. Se aclara la garganta. Así que caminé hasta el frente de esa sala de hormigón destrozada y miré sus rostros frescos, sus manos suaves. Sin cicatrices, sin fantasmas en sus ojos. Y dije, la guerra no se trata de ganar. Se trata de terminar. Y cuando termina, no se celebra. Se sobrevive. Si tienes suerte, vives lo suficiente para arrepentirte. No aplaudieron. Bien. Había una chica que solía traerme comida en las colinas. Se llamaba Lonie, tendría unos 20 años, nació en un búnker. Sabía más sobre recuperar circuitos afarianos que la mayoría de los científicos que intentaron aplicar ingeniería inversa. No se inmutó al mirarme. No vio un monstruo. Solo vio a un hombre. Le dije que se alejara, que no estaba a salvo, que no podía prometer nada humano. Se encogió de hombros y dijo, ya hiciste lo que nadie más pudo. Eso es más que humano. Es suficiente. No le creí, pero la dejé quedarse. A veces nos sentábamos al borde de la colina, viendo salir el sol entre las ruinas de lo que solía ser Cheyenne. Me preguntaba sobre la guerra. Yo mentía.
Le dije que luchamos con honor, que terminó rápido, que no quemamos sus bibliotecas, ni sus ciudades, ni a sus hijos. Ella sabía que no era así, pero me dejó mentir. Porque a veces los hombres no necesitan la verdad. Necesitan una razón para seguir respirando. El primer embajador alienígena llegó 6 meses después. No era sapariano, sino de otra raza. Insectoide, pequeño, blindado y con placas relucientes. Aterrizó en un trozo de tierra muerta y nos ofreció tecnología, recursos, tratados de paz. Dijo que la galaxia había visto lo que la Tierra les hizo a los saparianos, que nos respetaban, nos temían y querían evitar el conflicto. Vi la transmisión desde una pantalla rota en mi cabina. Nos llamó los nacidos de la llama. Dijo que nuestra especie ahora era guardianes del equilibrio. Me reí tanto que casi me desmayo. ¿Guardianes? No éramos más que supervivientes. Con sangre en los dientes. Pero aceptamos el tratado porque esta vez no estábamos desesperados. Estábamos listos. Teníamos defensas talladas en ruinas, armas cosidas con tecnología robada, un pueblo templado por el fuego. Nadie volvería a esclavizar la tierra. No por moralidad, sino por lo que nos convertimos para sobrevivir. Mercer regresó un día. Simplemente entró en la vieja cabaña como si no hubiera desaparecido en 2 años. Cabello más largo, mirada más fría, cuerpo más delgado, pero el mismo acero en sus huesos. No me saludó. Simplemente se sentó en el porche a mi lado, miró al cielo y dijo, ¿se acabó? No respondí porque no lo sabía. La llaman la era de las cenizas. Una época en la que la Tierra surgió de las cenizas y mostró a las estrellas cómo era la furia. Ahora hay libros de texto, vídeos de historia, documentales de héroes llenos de actores con dientes rectos y uniformes limpios. Hacen películas sobre Cross, sobre Tamlin, sobre los quemadores, el frente de polvo y la caída de Sindrail. Nunca lo entienden bien, nunca lo entenderán, porque no se puede entender a menos que se huela. A menos que te quedes en el humo con los oídos zumbando, sosteniendo el cadáver de tu mejor amigo en una mano y un gatillo en la otra. Eso no se puede enseñar. Solo se puede sobrevivir. A veces pienso en los separianos, no con culpa, sino con curiosidad. ¿Lo sabían? ¿Lo vieron venir? Ese planeta que pensaron que caería como todos los demás sería el que encendió la mecha y redujo a cenizas todo su legado. Quizás no. Quizás fueron demasiado arrogantes para verlo. Quizás simplemente estaban demasiado cansados. Igual que nosotros ahora. Hay una tumba junto a Reyes ya no tiene marcas. Está fresco. Enterré un rifle allí la semana pasada. Sin nombre, sin guerra, solo tierra y una elección. A veces todavía me despierto con las manos en la garganta. Todavía sueño con la torre. Todavía veo a Bon alejándose entre los árboles, murmurando sobre la necesidad de estar a solas con la sangre. Pero esos sueños ya no me asustan porque me los gané. Cada cicatriz, cada grito, cada recuerdo ganado. La tierra no es segura. Nunca lo será. Pero ahora es nuestra. Marcada, quemada, amargada, pero viva. Y cuando el próximo imperio venga a buscarnos, nos encontrará esperando. No con los brazos abiertos, sino con los puños apretados. ¿Por qué recordamos? Porque nos negamos a olvidar. Porque una vez, enviaron su flota a la Tierra. Después de 164 victorias y sin que ninguna nave sobreviviera.